Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. El ocre fue el primer color de pintura, y sigue siendo un tono importante hasta el día de hoy. ¿Has visto alguna vez imágenes de pinturas rupestres prehistóricas, como las de Lascaux o Altamira? Son diseños realmente maravillosos, pero te habrás dado cuenta de que su paleta de colores es bastante restringida. Hay una buena razón para ello. Los artistas que crearon estas pinturas rupestres utilizaron principalmente ocre, un pigmento natural que varía en color desde el marrón terroso hasta el amarillo y el rojo, según el tipo de óxido de hierro presente. El ocre se descubrió y se utilizó mucho antes de que se descubrieran o circularan ampliamente todos los demás tipos de pintura y, como resultado, ha sido apreciado durante mucho tiempo. Según el enciclopedista romano Plinio el Viejo, las rocas alrededor de Sinope, en el Mar Negro, eran la mejor fuente de ocre, pero el pigmento también se encuentra en muchas otras regiones. Por ejemplo, los pueblos nativos de América del Norte utilizaban el pigmento en su piel, creyendo que los protegía contra los malos espíritus. También repelía a los insectos voladores en los meses de verano, y protegía su piel de los fuertes vientos invernales. De hecho, pintarse la piel es probablemente la razón por la que los colonos blancos les dieron el despectivo nombre de indios rojos o pieles rojas. El ocre sigue desempeñando un papel importante en el arte aborigen moderno, y algunos de los mejores ejemplos se encuentran en Australia. La autora se dirigió a Alice Springs, en el norte de Australia, para ver estas obras de arte en su entorno natural. Muchos artistas aborígenes siguen trabajando con ocre, especialmente los de la región desértica central de Australia. Estas obras suelen recibir títulos místicos, como Dos serpientes soñando, y su composición es igualmente mística. Las pinturas ocre suelen incluir patrones de puntos, ondas y círculos, y cada una de estas formas tiene un significado significativo. Los círculos pueden representar pozos de agua en el desierto, los óvalos pueden representar escudos y las líneas onduladas pueden representar a personas sentadas alrededor de una fogata. Como puede ver, el ocre es un color antiguo y se ha embadurnado en la piel, la piedra y el lienzo, pero es solo el comienzo de nuestro viaje hacia los colores. La pintura blanca era popular, mortal y algo repugnante. Se han utilizado todo tipo de objetos para hacer pintura blanca, como tiza, criaturas marinas fosilizadas y arroz, ninguno de los cuales fue particularmente eficaz. Históricamente, la pintura blanca más popular se hacía con un ingrediente mucho más peligroso, el plomo. Los artistas europeos de los siglos XVI y XVII adoraban el plomo blanco. Su color era tan puro que se utilizaba para resaltar detalles, como el reflejo en un tarro de plata o el brillo de los ojos de alguien. El blanco plomo fue especialmente favorecido por la escuela holandesa, que incluyó a artistas como Vermeer y Rembrandt. Ya se sabía en la antigüedad que el plomo blanco era venenoso. Plinio el Viejo escribió que, si se tragaba, podía matar. Pero solo después de muchos siglos, y después de muchas muertes relacionadas con el plomo, la gente se dio cuenta de que también podía absorberse a través de la piel. El peligro no terminaba ahí. En el proceso de fabricación, los artesanos inhalaban partículas tóxicas de plomo. A pesar de todo esto, la popularidad de esta pintura no pudo suprimirse, y fue tan apreciada que resultó difícil controlar su uso. Por ejemplo, no fue hasta 1978 que finalmente se prohibió en los Estados Unidos. También vale la pena señalar que esta pintura no se produjo exactamente en laboratorios blancos y prístinos. El proceso de fabricación en sí mismo era bastante desagradable y, en esencia, se había llevado a cabo de la misma manera desde la época romana. Para crear el color, se agregaron virutas de plomo a tazones llenos de vinagre. La reacción química resultante produce carbonato de plomo, una sustancia blanca que es la base del plomo blanco. Sin embargo, durante el Renacimiento, los holandeses descubrieron que si rodeaban los cuencos de vinagre con estiércol de vaca, podían optimizar el proceso. El calor del estiércol impulsó la reacción química, que creó más plomo blanco mucho más rápido. Es difícil de creer, pero esta pintura asquerosa y mortal fue considerada insustituible en general.
El carmín rojo es poderoso cuando se aplica por primera vez a un lienzo, pero se desvanece gradualmente. Cuando estás en una galería de arte, es fácil imaginar que estás viendo las pinturas tal como las crearon originalmente sus artistas, pero esto no es del todo exacto. Tomemos, por ejemplo, al gran pintor paisajista inglés Joseph Mayor William Turner, o más específicamente, su obra de 1835 Waves Breaking Against the Wind. Si bien representa una puesta de sol gris bastante inquietante, en realidad no son más que los estragos del tiempo en el trabajo. Turner usó originalmente una pintura roja brillante llamada carmín, pero el pigmento perdió su brillo con el tiempo. Turner sabía muy bien que el pigmento se opacaría, pero esto tenía poca importancia para él. De hecho, se conservan registros de los intercambios de Turner con el proveedor de pinturas William Windsor, lo que demuestra que Windsor intentó convencer a Turner de que comprara pigmentos diferentes y más duraderos. Pero Turner quería el impacto inmediato del transitorio rojo carmín. Pero quizá Turner tenía razón. Esta impermanencia del color está perfectamente alineada con el tema de Turner, no solo en esta pieza, sino también de manera más general. Después de todo, ¿qué es más efímero y cambiante que la naturaleza misma? Hay un hecho simple que explica por qué el carmín rojo se desvanece: está hecho de la sangre de miles de insectos. La cochinilla vive en los desiertos, donde se alimenta de cactus y se reproduce rápidamente. En consecuencia, se puede recolectar y prensar regularmente para obtener su sangre. Puede que le sorprenda saber que esta práctica todavía se utiliza hoy en día, y no solo en los pigmentos, sino también en los alimentos. El carmín se usa en lápices labiales y sombras de ojos rojos, e incluso se encuentra en cherry coke, y en dulces en los Estados Unidos y Europa. Es extraño pensar que no podemos dejar de lado este pigmento inestable y un tanto sádico. Un pigmento amarillo muy extendido proviene de Asia, pero su pureza no siempre ha sido constante. Piensa en las importaciones del Lejano Oriente, y probablemente recordarás la ruta de la seda, la ruta por la que se transportaban materiales y especies a través de los continentes. Entre estos productos había un pigmento conocido en Asia como amarillo hiedra, uno de los tonos amarillos más antiguos. Sorprendentemente, este pigmento proviene del árbol Garcinia amburgi, y no de la hiedra. El árbol de la garcinia está emparentado con el mango, pero en lugar de ser una fruta deliciosa, produce una resina muy solicitada. El pigmento amarillo, también conocido como gamboge, se extrae de la resina del árbol. Se hace una incisión en el tronco del árbol, de la misma manera que se extrae el látex de los árboles de caucho. Sin embargo, a diferencia del caucho natural, que fluye a las pocas horas de una incisión, la resina de gamboge puede tardar hasta un año en salir del árbol de la garcinia una vez que se extrae. Otro dato interesante sobre el gamboge es que el tono exacto del pigmento fluctuó durante el siglo XX. Esto, por extraño que parezca, fue una consecuencia de la guerra de Vietnam, así como del violento gobierno de los Jemeres Rojos camboyanos en la década de 1980. Durante los bombardeos y los combates, se talaron muchos árboles de garcinia, y su resina se mezcló con el barro que los rodeaba. Los lugareños aún cosechaban el producto, pero como era más de un color caramelo que de un amarillo azafrán brillante, se vendió mucho menos. Y no era solo barro, el pigmento exportado también contenía otras impurezas. La empresa de pinturas Winsor y Newton analizó los paquetes de pigmentos que recibieron. Descubrieron que tenían rastros de balas, y no cabía duda de que estas balas se habían quedado atrapadas en los árboles durante el combate. Si el veneno y la violencia ya parecen estar mezclados con la historia de la pintura, esperemos a que pasemos a los pigmentos a base de arsénico. La muerte de Napoleón puede atribuirse al arsénico utilizado en la pintura verde. El uso del arsénico como veneno es bien conocido, y ocupa un lugar destacado en la ficción policial. Pero ni siquiera el autor de crímenes más imaginativo habría relacionado su uso en la pintura con un misterio napoleónico. Este particular enigma histórico surgió poco después de la muerte de Napoleón en 1821, cuando uno de sus médicos le quitó algunos mechones de cabello. Napoleón había muerto en el exilio en la húmeda y ventosa isla de Santa Helena, en el Atlántico Sur.
Sus médicos atribuyeron su muerte al cáncer o, posiblemente, a la depresión exílica. Sin embargo, en 1960, el cabello se vendió en una subasta y posteriormente se analizó. Para sorpresa de todos, se encontraron rastros de arsénico. Esto abrió una pregunta intrigante: en lugar de por causas naturales, ¿Napoleón había muerto por algún tipo de envenenamiento? Finalmente, este misterio del arsénico se vinculó a una pintura verde contemporánea. Antes de la época de Napoleón, la pintura verde se extraía de los minerales. Sin embargo, en 1775, el químico sueco Carl Wilhelm Scheele hizo un descubrimiento mientras fabricaba pintura amarilla. Accidentalmente añadió un poco de arsénico a la mezcla de cloro y oxígeno y, en lugar de amarillo, emergió un color verde brillante. A pesar de las preocupaciones sobre el componente tóxico de la pintura, Scheele patentó y comercializó su descubrimiento. Fue un éxito y se hizo muy popular entre la élite de la época. En 1980, el Dr. David Jones, profesor de química británico, recuperó parte del papel pintado original de la habitación de Napoleón en la isla de Santa Elena. ¿De qué color era? Lo has adivinado, verde, y con trazas claras de arsénico. El Dr. Jones postuló que las condiciones de humedad en Santa Elena podrían haber provocado que las paredes se enmohecieran, liberando el arsénico a través de una reacción química. No podemos estar absolutamente seguros de que fuera el papel pintado revestido de arsénico lo que mató a Napoleón, pero sí podemos decir que no fue bueno para su salud. El verdadero azul ultramar es muy codiciado en muchas culturas y sigue siendo muy valioso. La Galería Nacional de Londres alberga la pintura de Miguel Ángel, El entierro, 1501. Por muy bonito que sea, hay una extraña sección en blanco en la esquina inferior derecha. Los expertos creen que había reservado el lugar para pintar a una Virgen María arrodillada. El problema era que tradicionalmente se representa a María con ropa azul, y dado que la pintura azul era tan cara en ese momento, Miguel Ángel probablemente no podía darse el lujo de pintarla. La pintura hermosa de color azul profundo es extremadamente cara porque tiene que extraerse del lapislázuli, una piedra semipreciosa poco común que se encuentra en Asia, y especialmente en Afganistán. Además, el proceso de extracción de pigmentos es especialmente arduo. Para empezar, el lapislázuli está hecho de diferentes minerales, por lo que las impurezas como el carbonato de calcio deben eliminarse. Después de esto, las piedras se muelen hasta convertirlas en polvo, que luego se mezclan con goma, resina, cera y aceite. La mezcla resultante se deja reposar durante 3 días, antes de extraer un líquido azul de esta amalgama de masilla. Finalmente, se deja que el líquido se evapore, dejando un fino residuo azul, que es la base de la pintura ultramarina. Es un proceso bastante agotador. Pero la pintura ultramarina es muy anterior a Miguel Ángel. De hecho, su uso más antiguo se puede encontrar en 2 monumentales estatuas de Buda talladas en el siglo VI d.C. en la ladera de un acantilado en Bamiyan, una provincia del actual Afganistán. Muchos monasterios budistas se construyeron allí en ese período, y la región estaba en la Ruta de la Seda, la famosa ruta comercial. Por lo tanto, las condiciones eran perfectas para crear una fabulosa obra de arte. Las estatuas estaban coronadas con frescos pintados con pintura ultramar extraída del lapislázuli. Lamentablemente, los talibanes dinamitaron estas estatuas en 2001, a pesar de haber sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La buena noticia es que no todos los azules se extraen de las piedras. Tampoco implican una producción tan larga y compleja. Pasemos ahora a un tono de azul más común. El tinte índigo extraído de las plantas fue utilizado por los antiguos británicos en la batalla. Hoy en día, hacerse un tatuaje puede parecer una moda, pero no es algo nuevo. Pensemos en el tinte índigo, que los británicos usaban para pintarse antes de la batalla. Sabemos que lo hicieron porque los romanos observaron que lo hacían cuando Julio César conquistó la región por primera vez, y cuando lo hicieron de nuevo en el siglo I d.C.
Plinio el Viejo observó que los británicos usaban una hierba llamada glastum, más comúnmente conocida como guisa, para dar a su piel un tono azul. Goad es una planta resistente y de rápido crecimiento con flores amarillas. Plinio pensaba que los británicos se pintaban de azul según las líneas de género. Expuso 2 razones para su descubrimiento: las mujeres, escribió, utilizaban la pintura para ritos religiosos desnudos y para invocar a los dioses. Mientras tanto, los hombres se tiñeron la piel para prepararse para la batalla. También había razones prácticas para usar tinte para lana en la batalla, a pesar del inmenso esfuerzo que implicaba prepararlo. Porque requirió mucho trabajo. Los británicos recogían las hojas de la planta de goad, luego las trituraban y fermentaban. Se exprimió un líquido del mantillo, que pasó por otra ronda de fermentación. El líquido amarillo resultante se almacenó en recipientes que, una vez abiertos, entraron en contacto con el aire y volvieron a ponerse azules. Solo entonces podría aplicarse a la piel. Entonces, ¿por qué hacer esto? La hierba probablemente actuó como astringente y antiséptico. Por lo tanto, si un británico resultara herido en la batalla, la herida reduciría potencialmente la posibilidad de infección. También haría que la piel alrededor de la herida se contraiga y, por lo tanto, reduciría la pérdida de sangre. Por su parte, los romanos utilizaban armaduras. El púrpura es el color más imperial, e incluso desempeñó un papel en el noviazgo de César y Cleopatra. Aunque cada color tiene una historia que contar, ningún color tiene el mismo glamour e influencia histórica que el morado. De hecho, el morado fue incluso un factor en el romance entre Julio César y Cleopatra, gobernante de Egipto. En el 49 a.C., Cleopatra organizó una fiesta para César para celebrar sus victorias sobre su antiguo aliado Pompeyo. Como todas las mejores fiestas, esta tenía una combinación de colores. El palacio estaba cubierto de piedras moradas, y las velas del barco de Cleopatra eran de color púrpura. Incluso las cortinas palaciegas y los muebles blandos estaban teñidos de púrpura. Y no fue una hazaña fácil. El morado era un tinte extraordinariamente caro, ya que estaba hecho de raras criaturas marinas, y este lujo no podía dejar de impresionar. César se enamoró perdidamente de Cleopatra. A partir de entonces, el morado tomó un papel más importante. César fue el primero en ponerse una toga teñida completamente de púrpura, y los romanos restringieron el uso de esta prenda solo a los niveles superiores de la sociedad. Esto estableció el púrpura como el color de la élite en Roma. Pero no fue solo la ley romana la que limitó el uso de la llamada púrpura de Tiro, sino que también era increíblemente cara. Aún así, la toga morada no fue una moda efímera. Bajo el emperador Nerón, 37-68 d.C., nadie, excepto el propio emperador, podía llevar túnicas moradas, y quienes lo hicieran de todos modos serían ejecutados sumariamente. Los emperadores Severo, 145-211, y Aureliano, 214-275, permitieron que las mujeres vistieran de púrpura, pero aún así restringieron este privilegio solo a los hombres eminentes. Por otro lado, Diocleciano, 244-311, adoptó una estrategia completamente diferente, de hecho, alentó el uso del morado. Esta fue una estrategia astuta, ya que este lujoso y codiciado tinte estaba sujeto a fuertes impuestos. De esta manera, la historia del morado es otro ejemplo de cómo los colores contribuyen a nuestra comprensión de la historia humana.